Hola, muy buenas noches. Los niños gallegos pesan hoy 8 kilos más que los de hace 30 años. El sobrepeso y la obesidad progresan en Galicia año a año, en lo que ya se ha convertido en un problema médico y social con hechuras de epidemia. La excusa informativa para abordar en el Vía V de esta noche este asunto nos la proporcionaba el Ministerio de Sanidad la semana pasada, que volvía a poner sobre la mesa su intención de prohibir o de sugerir que se prohíba la bollería industrial y los refrescos en las máquinas expendedoras de los colegios. Con este planteamiento de inicio nos preguntamos esta noche si avanzamos hacia una sociedad enferma. ¿Son correctos los hábitos alimenticios de nuestros hijos? ¿Qué ha cambiado en sus dietas para que 1 de cada 3 niños gallegos sufran sobrepeso? ¿A qué consecuencias médicas y sociales nos enfrentamos? Pasa un minuto de las 10 de la noche. Les saludamos desde la redacción central de La Voz de Galicia. Bienvenidos a Vía V y saludamos también a las personas que nos van a ayudar a desentrañar las claves de este asunto. Por una parte está Sara Carreira, periodista compañera de La Voz de Galicia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Rosaura Leis, pediatra de la Unidad de Nutrición y Metabolismo del Hospital Clínico de Santiago. Muy buenas noches también. Y Teresa Martínez Ramonde, buenas noches. Buenas noches. Endocrina y también especialista en asuntos de nutrición. Bueno, lo comentábamos al principio. El Ministerio de Sanidad anunciaba la semana pasada su intención de prohibir la bollería industrial y los refrescos en las máquinas expendedoras de los colegios. No es la primera vez que la Administración se propone medidas como la señalada para tratar de frenar la epidemia de obesidad en la que se ha instalado España en general y Galicia en particular. Los datos hablan. La obesidad infantil es un problema creciente. 1 de cada 3 menores sufre sobrepeso en Galicia, mientras que el 11% de la población infantil y juvenil es obesa. La mala alimentación, unida a una vida cada vez más sedentaria, han llevado a este problema. Para los expertos, la nueva epidemia del siglo XXI. En los últimos 30 años, el peso medio de un niño de 10 años ha aumentado casi 8 kilos y el de las niñas 7. Aunque también hemos crecido en estatura, el peso lo ha hecho en mayor proporción. El índice de masa corporal, que mide la grasa acumulada, es 2 puntos superior en los menores con un tallaje medio, 4 en los que sufren sobrepeso. España es el tercer país de la Unión Europea donde más se acentúa la obesidad infantil y Galicia está entre las 5 comunidades que más se resienten de una patología que solo se puede combatir con un cambio de mentalidad y de hábitos. En un informe realizado por pediatras del Hospital Clínico Universitario de Santiago se resalta que el 20% de los niños gallegos tienen una mala calidad de dieta y el 49% necesita una recomendación nutricional. Con el objetivo de luchar contra esta epidemia, el Ministerio de Sanidad ha recuperado la iniciativa promovida por los endocrinos de retirar las máquinas expendedoras de bollería y refrescos de los colegios. Bueno, Rosaura, para empezar a centrar el tema, quizás una pregunta muy evidente. ¿Por qué esta epidemia de sobrepeso y de obesidad? ¿Por qué estamos donde nos encontramos ahora? Estamos donde nos encontramos ahora fundamentalmente porque estamos viviendo un ambiente generador de obesidad, un ambiente obesogénico. Los cambios sociales acontecidos en los últimos 25 años nos han llevado hasta aquí. El tipo de dieta, como bien decía al inicio, la falta de actividad física y el aumento de la inactividad. Yo separaría estos 3 factores. Cambios en la dieta, disminución del ejercicio físico y aumento de la inactividad. El ejercicio físico y la inactividad debemos valorarlo como 2 parámetros distintos. Cuando uno aumenta la inactividad, aumenta mucho más el riesgo de obesidad que cuando disminuye la actividad física. El momento social que nos toca vivir, la incorporación de la mujer al mercado laboral, el hecho de que las madres estén menos horas en casa y que nadie haya sustituido ese papel en el hogar hace que nuestros niños tengan una dieta con una mala supervisión o con una nula supervisión por parte del adulto. Parece que tenemos la culpa las mujeres como consecuencia. No pretendo en absoluto que tengamos la culpa las mujeres, sino que creo que lo dije bien, la incorporación sin nadie que haya sustituido ese papel. Cada vez son más el número de niños que comen en los comedores escolares, en el mejor de los casos, muchas veces en la cafetería o en otros lugares próximos al colegio. Los niños eligen sus dietas, las eligen cuando vamos al supermercado el fin de semana a comprar, y eso lo sabe muy bien la publicidad televisiva, y las eligen en el hogar. Los niños no están solos en casa, sino que están en compañía de una nevera y de una despensa repleta de alimentos no siempre saludables. Yo creo que estas son las principales causas, ¿no? Teresa, una primera aproximación. ¿Qué consecuencias nos esperan a partir de este panorama que estamos dibujando?
Pues yo creo que las consecuencias son mucho más importantes de lo que realmente la gente cree. O sea, el problema de la obesidad en el niño, bueno, al margen de que por supuesto no es un problema estético, en el que yo creo que podríamos entrar, ¿no? Sí. Es que el niño obeso es un adulto obeso. Cuanto más tiempo en la infancia se mantiene la obesidad, más probabilidades tiene de ser un adulto obeso, con todas las consecuencias médicas que la obesidad tiene, ¿no? Como decía. Tenemos un vídeo preparado con algunas de esas consecuencias, a ver si coincidimos. Las consecuencias de salud y médicas para los niños que padecen obesidad. Por primera vez en la historia de la humanidad, los hijos podrían vivir menos que sus padres. Estas son las previsiones preocupantes que manejan actualmente los médicos y pediatras de todo el mundo. La alarma saltó cuando se empezó a diagnosticar lo hasta entonces nunca visto: niños entre 7 y 11 años con hipertensión arterial y diabetes de tipo 2. El resultado, que las patologías cardiovasculares se adelantan en la edad adulta, hasta el punto de que es muy probable que una persona que de niño fue obesa acabe teniendo un infarto a los 30 años. Pero eso no es todo. La ya conocida como la epidemia del siglo es también la causa de enfermedades como la intolerancia a la glucosa, el asma o la apnea del sueño. Lo más contradictorio, sin embargo, es que este es un problema que se puede fácilmente contrarrestar. Basta con disminuir el sedentarismo infantil y abogar por una alimentación más sana. Una solución demasiado sencilla para un problema demasiado alarmante. Sara, te paso la pelota. Un problema de solución sencilla, pero que parece que tiene que abordar un problema complicado, ¿no? Es que yo creo que detrás de las cuestiones indudablemente médicas y de falta de ejercicio, de inactividad de nuestras vidas, yo creo que también hay un factor clave, que es que una sociedad opulenta, nosotros hemos, o sea, a lo largo de la historia, el tiempo que llevamos comiendo bien es escasísimo. Llevamos, no sé, 50 años en España comiendo bien, 30, 40, los que sean. Entonces, es inevitable que las sociedades que han pasado hambre, pues como forma de vida en general, pues de repente, ahora que tienen acceso ilimitado a los bienes en este caso para la comida, pues se atiborren de esos bienes. Es decir, después de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, estar gordo estaba bien visto porque era que tenías posibles, o sea, que no habías pasado hambre en la guerra, ¿no? Pero, y de hecho, aún es hoy el día, y lo vemos en cualquier sitio, que un bebé tiene que estar gordo. Si un niño no está gordo, está todo el mundo, ¡ay, qué delgado está este niño! Sí, pero ese modelo no empieza a estar superado ya un poco, Rosaura. Ese modelo de asociar la... No, digo que es inevitable que estemos en esto porque nos hemos pasado de frenada. Es decir, es inevitable que socialmente comer estuviese bien considerado, ¿no? Ahora llega un momento en que evidentemente es más que un problema médico, es más que un problema de dieta. De todas maneras, la obesidad no coincide con esos años posteriores a las guerras. No, hay una fecha fundacional, digamos, de la epidemia. Yo creo que lo que dice ella, que tiene mucha razón. Es decir, estamos en la sociedad de la opulencia. Sin embargo, curiosamente decimos, empezamos a comer bien, no, empezamos a comer. Yo creo que esa es la diferencia. No a comer bien, sino a comer. Entonces pasamos años en donde, no solamente España, sino en general los países en vías de desarrollo, en estos momentos la obesidad es una epidemia mundial, es una epidemia global que afecta a todos los países, a los países pobres y a los países más ricos. Afecta a distintos grupos sociales. La obesidad, creo que la obesidad. ¿no? Entonces, la obesidad en los países desarrollados afecta sobre todo a los niveles socioeconómicos y culturales más bajos. Es la mayor discriminación social en el momento actual. Y en los países en vías de desarrollo afecta, sin embargo, a los que tienen más poder económico, más acceso a los alimentos. Por tanto, empezamos a comer distintos tipos de alimentos desde hace 25 o 30 años. Y como bien dice ella, cuando en un principio en una sociedad que pasó hambre, el hecho de poder comer, el hecho de estar gordo significaba salud, porque significaba que ingerían alimentos. Hoy esto no es así, porque la obesidad no es un problema estético, como dice Teresa. La obesidad no es un aumento de peso. Eso yo creo que también entraremos a lo largo del programa. La obesidad es un aumento de grasa corporal. Y la grasa corporal, que hasta ahora creíamos que eran donde teníamos, digamos, depósitos, reservas. Bueno, no te importa que no coma porque tiene bastante grasa, ya usa esa. El problema es que la grasa es un órgano metabólicamente activo. Es un órgano que produce sustancias y que produce sustancias que afectan a todos los órganos y sistemas del organismo.
Y el niño, cuando es obeso, como bien decía Teresa, tiene mucho más riesgo de convertirse en un adulto obeso. Pero el problema es que el niño obeso está presentando las patologías del adulto en la edad pediátrica y que cada vez aparecen a edades más tempranas. Y que tenemos niños con tensión arterial elevada, tenemos niños con niveles de colesterol altos, tenemos niños con resistencia a la insulina, lo que llamaríamos la diabetes tipo 2 del adulto, que antes era impensable en un niño. Cuando venía un niño a un departamento de pediatría y se diagnosticaba una diabetes, si alguien preguntaba si era tipo 1 o 2, pensábamos que no sabía pediatría, era tipo 1, era evidente, era un niño. Hoy no, cada vez aumentan más las cifras de diabetes tipo 2 directamente relacionadas con el grado de adiposidad de esta grasa corporal que hay en el niño. Tenemos esteatosis hepática no alcohólica, depósitos de grasa en el hígado de los niños con sobrepeso y obesidad. Por tanto, estamos hablando de un importante problema de salud pública, porque, como bien decían en el vídeo, si esta generación sigue así, por primera vez va a vivir menos que sus padres y que sus abuelos. Va a vivir mucho menos y con peor calidad de vida. Y junto a todos estos problemas, digamos, más metabólicos, tenemos problemas ortopédicos, tenemos problemas respiratorios. Los niños asmáticos, obesos, tienen más dificultad para respirar. Y tenemos un problema que a mí me parece muy importante, que es el problema psicosocial. Los niños en el momento del máximo desarrollo están estigmatizados. Aquí estamos hablando de obesidad. En la calle hay un 15% de niños obesos y un 30 y tantos % de niños con sobrepeso, y sin embargo lo que prima es la delgadez. Lo que se valora como positivo es la delgadez. ¿Cuándo empezasteis en las consultas a detectar que esto se había convertido en un problema? ¿Hubo un momento en el que realmente detectasteis que el número de consultas por esta cuestión se elevaba de una forma significativa hasta detectar que efectivamente había un problema que abordar? Bueno, yo soy endocrino de adultos, sí. Entonces yo veo niños desde hace bastante, 6 o 7 años tenemos nosotros una consulta de endocrinología infantil que llevo yo, ¿no? Entonces, posiblemente en ese sentido tenga más experiencia, Rosaura, pero sí, cuando yo empecé esta consulta, las razones por las que los niños venían a la consulta eran más, la talla baja, problemas de la pubertad, tal. Cada vez es la obesidad una causa de consulta más frecuente, cada vez más, y además es una cosa como no sé cómo se dice matemáticamente, la progresión es geométrica, o sea, cada año es mucho más que el anterior. Y hay una cosa que han dicho en este vídeo y que Rosaura también ha dicho y que yo creo que es el problema más importante que tenemos aquí, y quizá la frase con la que todos nos tenemos que quedar. Han dicho, los niños pueden vivir menos que sus padres. O sea, es totalmente contradictorio en una etapa de la sociedad, de la humanidad, de la medicina, en la que la medicina ha avanzado muchísimo, en los últimos 20, 30 años, y en los últimos años cada vez avanza más, que vamos consiguiendo cada vez solucionar problemas que parecían insolucionables, y que los niños, por una cuestión ajena totalmente a la medicina, resulta que vayan a vivir menos que sus padres, ¿no? Eso yo creo que es algo que nos lo tenemos que plantear muy seriamente, ¿no? Hay un índice que manejáis los especialistas y que, como consecuencia de que esto se ha popularizado, yo creo que se ha contagiado al resto de la sociedad, que es el famoso IMC. Hemos hecho un gráfico para tratar de explicarle a nuestros espectadores en qué consiste y a partir de qué cifra, de qué número del IMC tenemos un problema. Planteamos una primera situación de un niño de 10 años que mida 1,50 y que pese 50 kilos. El IMC, que se calcula con esa fórmula en la que en la parte de arriba está el peso del niño y en la parte de abajo el cuadrado de su altura en metros, daría un 22,2, que estaría en el límite de lo normal, ¿no, Rosaura? Bueno, 50 kilos. Tengo que decir que no. Sí. Tengo que decir que no, porque estamos hablando de niños. Sí. Si habláramos de adultos, efectivamente, en los adultos tenemos unos puntos de corte para índice de masa corporal. Sí. Y hablamos de sobrepeso cuando pasa de 25, cuando este índice de masa corporal, que se calcula con el peso en kilos dividido por la talla en metros elevado al cuadrado, cuando es más de 25 hablamos de sobrepeso, cuando es más de 30 hablamos de obesidad, más de 35 obesidad mórbida. En niños esto no es así.
todas estas variables antropométricas en el niño lo conocen ya muy bien los padres, porque hoy tenemos los controles de salud del pediatra, tenemos los percentiles. Los percentiles famosos. Y entonces hablamos de sobrepeso cuando superan el percentil 85 de índice de masa corporal, y hablamos de obesidad cuando superan el percentil 95. ¿Qué es el índice de masa corporal? Que yo creo que está bien, deberíamos... sí, está bien, porque yo creo que se ha popularizado y a lo mejor de una forma poco... Se ha popularizado precisamente por lo que decíamos antes, porque la obesidad es un aumento de grasa, no de peso. Y entonces se busca un parámetro que identifique la grasa corporal. El índice de masa corporal se correlaciona con la grasa, no es una medida directa de la grasa, pero se correlaciona bien con la grasa, y se ha aceptado internacionalmente utilizarlo o usarlo para la definición de obesidad. A mí me gustaría también, un poco siguiendo el hilo de lo que decía Teresa, cuando preguntabas si habíamos visto el aumento de la demanda asistencial en los hospitales. Sí que se ha visto, como bien decía ella, sobre todo, pues endocrinología pediátrica, sobre todo recibía niños con talla baja, que sigue recibiendo, problemas de pubertad, y ahora tenemos el sobrepeso y la obesidad. Pero no es una patología que dé la cara. Quiero decir, si aumenta la demanda hospitalaria es gracias a un esfuerzo de todos, es gracias a que se levantó la voz de alarma y se dijo, cuidado, esto es una patología y el niño debe ser seguido, y los pediatras los derivan a las unidades. Es una pregunta que me ha surgido ahora. ¿Son los padres los que llevan al niño al médico por tener obesidad, o es el pediatra que lo controla, el que dice esto se está descontrolando? Yo creo que en la mayoría de los casos son los pediatras los que en sus controles de salud dan la alerta y dicen, este niño, primero dan ellos unas normas y luego lo derivan. Lo que quiero decir es que todas estas comorbilidades o enfermedades asociadas a la obesidad que hablábamos no dan síntomas clínicos. Es decir, el niño con la tensión alta no tiene síntomas, el niño con el colesterol alto no tiene síntomas. La obesidad fue un mandato de la Unión Europea que había que luchar contra la obesidad. La Unión Europea en el 2004 a todos los Estados miembros dijo que la obesidad infantil era una pandemia, era una epidemia que afectaba a todos los países y que afectaba a todas las edades, y que había que luchar contra ella. Y los Estados miembros iniciaron estrategias de intervención. En España el Ministerio de Sanidad inició la estrategia NAOS, las distintas comunidades autónomas iniciaron otras estrategias. En Galicia tenemos el programa PASEA. Tenemos el programa PASEA de promoción de actividad saludable, ejercicio y alimentación de la Dirección General de Salud Pública, y todo el mundo se implicó. Y en esta implicación es por lo que aumenta la demanda. La mayoría por los pediatras, muchos padres que empiezan a ver que su hijo aumenta de peso, que cambia de talla, que cambia de una manera alarmante, acuden pidiendo ayuda. Pero quizás seguiríamos más adelante, pero tenemos que implicarnos todos en esta lucha contra la obesidad, si no, no conseguiremos nuestros objetivos. Hemos hablado en los últimos minutos de ese cambio en la dieta, o de esa mala dieta que ha llevado a muchos niños gallegos, españoles y de todo Occidente a tener problemas de obesidad. Nosotros hemos hecho un ejercicio que es irnos a Lugo y hablar con una niña, con el padre de una niña de 7 años creo que tiene, que nos cuenta un poco cuál es la dieta, y hablar con una persona de bastantes más años, en torno a los 70, que recuerda cómo comía él de niño. Las diferencias son bastante llamativas. Tania tiene 9 años, Jesús 77. Son muchos años los que los separan, y más todavía los hábitos alimenticios de ambos con la misma edad. El desayuno de Tania una mañana normal pues es su bol de leche con cereales. Añoro un pouquiño unhas sopas que nos daban pola mañá a miña nai de pan con aceite rostrido, por encima y un huevo, ¿no? La merienda de Tania, la verdad es que lo hace bien, porque en la merienda se habituó desde muy pequeña a tomarse su bocata, y se toma su bocata sin demasiado pan, después obviamente la fruta y el yogur. Ao volver do colegio, unha taza de leite que nos tiña preparada a mai, de leite incluso mazo.